meses. Entonces, profilaxis universal significa le doy el antiviral, no tengo nada de qué preocuparme. Segunda opción, terapia anticipada es un poco más permitida para riesgos intermedios, es decir, pacientes que sí pueden replicar, pero que puede ser que repliquen o puede ser que no repliquen. Entonces, aquí lo que hago es que digo, es de riesgo intermedio, lo que voy a hacer es que le voy a medir la PCR cada semana de CMV, cada semana, y cuando esté detectable, en mi centro es más de 200, en algunos centros es más de 35, en otros de 500, depende, pero hablemos de 200, que ese es el que más comúnmente se usa en México. Y cuando el paciente, la semana que tenga la PCR arriba de 200, empiezo al antiviral. Pero bueno, ya le ahorré varias semanas de estar tomando antivirales, pero lo estoy monitorizando semanalmente y semanalmente. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Depende. Si tu centro de trasplante tiene un volumen de pacientes enorme, es decir, estás teniendo 100, 200 pacientes trasplantados al año, obviamente no puedes estar al pendiente de las cargas virales de todos. Entonces, para centros de trasplante grandes, es mejor darles profilaxis universal y porque no se tiene la capacidad de darle seguimiento. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un paciente que vive muy lejos del centro de trasplante, que vive a 4 o 5 horas del hospital, pues realmente pedirle que vaya al centro de trasplante una vez por semana a tomarse sangre, pues puede ser difícil para él. Si tenemos pacientes que no son muy apegados al manejo médico, que pacientes que no quieren gastar en hacerse PCRs cada semana o que son de venas inaccesibles, entonces se tiene que valorar qué es mejor, si el paciente tiene cobertura para el valganciclovir, si puede venir a tomarse la prueba. Entonces, tiene que individualizarse, pero en pacientes de alto riesgo se le tiene que dar a todos porque sabemos que van a replicar. Entonces, estas son las recomendaciones de prevención en el trasplante renal de acuerdo a las guías del 2019. Si es un paciente de alto riesgo, como es donador positivo receptor negativo, la recomendación es dar valganciclovir durante 6 meses. Una opción puede ser el dar preventive therapy, es decir, estarlo monitorizando cada semana, y en caso de que sea positivo o replique, empezar el antiviral. Y esto va a ser por 12 semanas. Esto aparece en las guías como una alternativa en la vida diaria, realmente a pacientes de alto riesgo, a todos les damos valganciclovir, no hacemos terapia anticipada y monitorizarlo. Sabemos que son pacientes que van a replicar, se pueden complicar, entonces se hace un ciclo vicioso en el manejo de CMV y es mejor simplemente ponerlos en profilaxis, ¿no? En el caso de riesgo intermedio, aquí la recomendación es dar valganciclovir por 3 meses nada más, no por 6, sino por 3. O aquí sí podemos hacer terapia anticipada, que es monitorizarlos cada semana por 12 semanas y en caso de que alguna salga positivo, empezar el antiviral apenas empiece. Pero bueno, esto representa un compromiso tanto del paciente como del médico, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esta terapia anticipada? Lo medimos semanalmente hasta la semana 12. En caso de que una salga positiva, empezamos valganciclovir tomada o puede ser ganciclovir intravenoso si el paciente sigue en el hospital, ¿no? Pero puede ser valganciclovir tomado y le empezamos el valganciclovir al paciente. Y cada semana, mientras está recibiendo el valganciclovir, le vamos a seguir midiendo la PCR de CMV. No vale la pena medirlo más de una vez por semana, se van a confundir, es difícil de interpretar, las variaciones pueden ocurrir en el mismo día incluso, entonces una vez por semana se empieza el antiviral y semanalmente voy a medir la PCR. Cuando ya tenga 2 PCRs que estén negativas, es decir, 2 semanas en la que el sujeto está consistentemente negativo o suprimido, entonces suspendo el valganciclovir y continúo monitorizando semanalmente hasta la semana 12, ¿ok? Por otro lado, si semanalmente el paciente nunca replica, a las 12 semanas termino esta terapia anticipada y así es como se monitoriza y se previene CMV, ¿ok? Entonces, se pueden extender las profilaxis, como ya expliqué, si el IGRA es negativo, es decir, si el paciente es de alto riesgo y no tiene evidencia de inmunidad celular, se puede prolongar el dar profilaxis a más de 6 meses. Si el paciente tiene un rechazo agudo
o un cambio importante en la inmunosupresión, hay que pensar, está en rechazo, tengo que empezar a monitorizar semanalmente y semanalmente. A lo mejor no es post-trasplantado inmediato, pero es inmunosuprimido, en el que se aumentó esta inmunosupresión recientemente. Entonces, el seguimiento tiene que incluir PCR de CMV semanal, ¿no? Recordar que mientras menos los expongamos a antivirales, menos va a ser la posibilidad de desarrollar resistencias. Entonces hay que ser muy finos con este manejo y realmente leer las guías, conocer la evidencia que hay y seguir estas recomendaciones, no improvisar. Esto ya está bien estudiado, entonces no es improvisar, es seguir los algoritmos y exponer al paciente a la menos cantidad de antiviral posible, ¿no? Y recordar que aunque no estén recibiendo valganciclovir, es decir, ustedes deciden monitorizar al paciente y no darle valganciclovir, es post-trasplantado renal y va a requerir profilaxis para virus de herpes simple y herpes zóster. Entonces, recordar que estos pacientes que no estén recibiendo valganciclovir tienen que recibir aciclovir como prevención de esto, inmediatamente después de rechazos o inmediatamente después del trasplante. Entonces, recordar que tienen que tener esa profilaxis también, ¿no? Ahora, de manifestaciones clínicas, estas son unas tablas en las que propongo cuando la definición, cuando los síndromes son probados o definitivos o quedan como probable. En la primera columna y en la segunda son simplemente para consulta. Datos relevantes es que en el caso de enfermedad gastrointestinal necesitamos una biopsia, como ya lo dijimos. En el caso de neumonía es una entidad extraordinariamente grave, entonces no pedir CMV en lavado bronquial alveolar, simplemente pedirlo en la sangre, buscarlo y sospecharlo en estos pacientes. Hay entidades que no están bien definidas, por ejemplo, hepatitis, no hay una entidad probable, lo que se hace es que se confía en la PCR de CMV. En el caso de retinitis, como les dije, es un diagnóstico clínico, no se toma, toma una muestra de patología por la complejidad de la enfermedad. A veces en el humor vítreo nos pueden dar algo de líquido y podemos correr PCR de CMV, nuevamente con limitaciones obviamente en su uso, pero bueno, este es un diagnóstico clínico, ¿no? Y ahora el tratamiento. El primer paso es tratar de reducir la inmunosupresión. Pensar, si este paciente no fuera trasplantado, no fuera inmunosuprimido, probablemente no tendría enfermedad por CMV. Tiene CMV porque es inmunosuprimido. Entonces, dentro de lo posible, tratar de pensar qué podemos disminuir de la inmunosupresión. En el caso del riñón y otros órganos de trasplante de órgano sólido, a veces se disminuye la dosis de mofetilmicofenolato o incluso a veces se llega a suspender en casos pues un poco más graves. Y se ha visto que a veces cuando las viremias son muy bajitas, eso significa que la carga viral es de 400, 500, es decir, muy bajitas, a veces simplemente reduciendo la inmunosupresión se pueden llegar a controlar, ¿no? Entonces, pensar, paso número uno, ¿tienes MB? ¿Cómo puedo reducir la inmunosupresión? Ahora, hablando de antivirales, vamos a tener antivirales que son intravenosos y otros que son vía oral. Básicamente la formulación es porque hay algunos antivirales que son prodroga de la droga, que es la sustancia activa, como es el caso de valaciclovir, es realmente una prodroga del aciclovir, y el valganciclovir, que es la prodroga del ganciclovir. Acordarnos que aciclovir, palaciclovir y famciclovir simplemente cubren herpes virus simple y zóster, no tiene actividad contra CMV, valganciclovir y ganciclovir son los que tienen actividad tanto para CMV como virus de herpes simple y zóster. Entonces, los pacientes que están con valganciclovir tienen actividad contra herpes, contra otros herpes virus. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es una tabla simplemente para que sepan que hay un lugar en donde consultar las dosis de tratamiento, tanto de profilaxis, que son diferentes, y que presentan las diferentes evidencias. Estas también son de las guías de Clinical Transplantation del año pasado, ¿no? Ahora, primera línea para manejo de CMV, sin duda valganciclovir vía oral o ganciclovir intravenoso. Ahorita vamos a ver cuál es mejor. De segunda línea, Foscarnet, que desafortunadamente es de difícil acceso, es bastante caro, no hay en México, se puede llegar a conseguir, pero es muy, muy caro. El Cidofovir, que realmente no lo utilizamos, altamente tóxico, no se usa como manejo de CMV, y off-label a veces usamos Letermovir como un adyuvante para casos muy resistentes, ¿no?
Entonces tenemos, por ejemplo, una mujer de 51 años, trasplantada hace 5 meses, que se trasplantó, pero se cambió de ciudad, ¿no? Y acude porque tiene fiebre y tos. Esto es en un mundo pre-COVID. Entonces no existía el COVID, no tenemos que preocuparnos por eso. Ella está con 5 de tacrolimus, 5 de prednisona, está con Bactrim 3 veces por semana y le dieron basiliximab, perdón, metilprednisolona, y ella es donador negativo, receptor positivo, ¿no? Recibió 3 meses de valganciclovir, desconoce su última PCR, acuérdémonos entonces en los pasos. Paso número 1, es una paciente de alto riesgo, es de un riesgo intermedio, porque es de donador negativo y ella receptor es positivo, entonces su riesgo de reactivación es intermedio. Segundo paso, la inmunosupresión individual. ¿En qué periodo de post-trasplante se encuentra? En los 5 meses, es decir, se encuentra en el periodo típico de reactivación de CMV. Entonces, riesgo intermedio y sí se encuentra en el tiempo de reactivación. Tercer punto, su historial de inmunosupresión. Le dieron basiliximab, le dieron metilprednisolona hace 5 meses, está lejano el antecedente, está con doble inmunosupresor, no está tan inmunosuprimida, y su historial de uso de valganciclovir, pues sí lo recibió, pero por un periodo de tiempo corto, y no se ha monitorizado de PCR de CMV estando en sus primeros 6 meses, estando en el periodo en el que puede reactivar. Entonces, esta paciente tiene esta radiografía, le pedimos la PCR de CMV porque lo sospechamos, encontramos una carga viral altísima de 65,000 copias. La paciente tiene leucopenia, tiene linfopenia, lo cual puede ser por el CMV. El CMV induce linfopenia, induce leucopenia, y lo que hacemos es que la hospitalizamos. Esta es una entidad muy grave, es una neumonitis por CMV, que como ya les dije tiene una mortalidad alta en estos pacientes, entonces empezamos ganciclovir intravenoso. Entonces empezamos con 650,000 copias y a la semana nos dicen, doctora, la carga viral subió a 690,000 después de una semana de ganciclovir. Entonces están en pánico, pero tú dices, ¿qué? O sea, no está fallando al tratamiento, no tiene resistencia. Les voy a decir una perla. En el CMV, al iniciar tratamiento contra CMV, la primera carga viral puede aumentar. Esa razón es porque este aumento transitorio puede ser porque al momento en el que empiezas tratamiento en el mundo real, se toma la PCR, supongamos, el lunes, te dan el resultado el miércoles, la paciente se hospitaliza el jueves, empieza antiviral ese mismo jueves. Entonces, si tú le vuelves a tomar una PCR en la primera, puede haber un retraso entre que se lo tomó y realmente el número de días de tratamiento. Y la segunda es porque al momento en el que das el antiviral, pues empieza a haber un despedazadero de CMV y puede haber un aumento en transitorio, pues justamente porque estás destruyendo el virus, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir y esto no es de preocupar. Lo que les tienes que decir al equipo médico es que no se sospecha de resistencia. Esta paciente solo ha estado expuesta a valganciclovir por 3 meses, no fue mucho, y este aumento en la primera determinación puede ser todavía esperable, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí sospechamos resistencia? Cuando el paciente ha tenido el antecedente de 6 o más semanas de exposición al antiviral y que haya tenido, por lo menos haya completado 2 semanas de tratamiento antiviral. Entonces, no es tan sencillo el sospechar de una resistencia. La paciente tiene que estar en el tratamiento durante 2 semanas y seguir aumentando la carga viral después de 2 semanas de antiviral y haber tenido el antecedente de al menos 6 semanas más en su historial de exposición a CMV. Entonces, el no pensarlo simplemente porque hay elevaciones transitorias durante el tratamiento, ¿no? Y bueno, nuevamente, en esta tabla de las guías se ejemplifica muy bien que hay que tomar en cuenta que la droga que está recibiendo está en dosis correctas, que se tomó una PCR de CMV en el momento correcto, saber cuáles son los factores de riesgo de este paciente y ver si de verdad cumple con la sospecha de resistencia a antivirales o no, ¿no? Ahora, ¿cómo se induce esta resistencia o cómo funcionan los antivirales? Está muy sencillo de entender. Este es como se sintetiza el DNA del citomegalovirus, por ejemplo. Y bueno, lo que tenemos aquí es una timidina y esta timidina, esta base nitrogenada, va a necesitar una enzima que se llama timidinquinasa. La timidinquinasa lo que va a hacer es